Para mí realmente es un honor estar aquí como miembro de la sección y de la institución, hablando de un tema que realmente me ha venido apasionando desde hace mucho tiempo y es todo lo relacionado con el páncreas. Y en especial vamos a hablar hoy acerca de un tema difícil que es el dolor refractario en pancreatitis crónica. ¿Cómo manejarlo? Espero resolver algunas dudas que siempre existen en este tipo de pacientes con mi charla y espero ser muy puntual en ella. Muy bien, primero no tengo ningún conflicto de interés en esta charla, más que aumentar, digamos, la educación en este tipo de enfermedades. Y hay que hablar un poquito acerca antes de la anatomía del páncreas, no olvidarnos de esta base muy importante, y es un órgano sólido, es una glándula que se encuentra transversalmente en el retroperitoneo, mide 15 centímetros de longitud y pesa aproximadamente 110 gramos. Se sitúa en relación con la aorta, anterior a ella, en relación con la glándula suprarrenal y la primera y segunda vértebras lumbares. Muy bien, este órgano o el páncreas está dividido en cabeza, proceso uncinado, cuello, cuerpo y cola. Y esto es muy importante porque se relaciona con varias estructuras que pueden ocasionar dolor, aparte del páncreas, el duodeno principalmente, y en su parte posterior con grandes vasos muy importantes como la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior, la esplénica, la porta y el conducto biliar. Y esto lo mencionó el doctor Carlos Sánchez. La pancreatitis crónica es un proceso inflamatorio crónico, por ende tiende a producir dolor, y el dolor es una de las manifestaciones más importantes. Y se caracteriza por la presencia de un infiltrado inflamatorio crónico, activación de células estrelladas pancreáticas con producción de fibrosis parenquimatosa y pérdida progresiva de la función tanto exocrina como endocrina de manera progresiva. Si hablamos un poquito de esto, no quiero extenderme porque ya creo que se mencionó, la incidencia en Estados Unidos es de 5 a 8 casos por 100.000 adultos, la prevalencia es de 42 a 73 por 100.000 adultos, es más frecuente en hombres, y los factores de riesgo son el alcohol, que es la más frecuente, hasta un 77%, y se sabe que 80 gramos de alcohol por día durante 6 a 12 años aumentan el riesgo de desarrollar pancreatitis crónica. El tabaquismo también es un factor cada vez más importante y va en conjunto con el alcohol y se asocia en un 60%, más o menos lo que se estipula es que 35 paquetes año aumenta el riesgo por 50 de padecer esta enfermedad. Las mutaciones genéticas aproximadamente en un 10%, e idiopática en un 28% de pacientes. Muy bien, esto es un proceso multifactorial, como mencioné anteriormente, tóxicos, inflamatorios, como pancreatitis aguda recurrente, obstructivos, metabólicos, como la hipercalcemia o algunos trastornos menos frecuentes, como la hipertrigliceridemia, la quilomicronemia, los genéticos que ya los mencioné y los inmunológicos como la pancreatitis autoinmune, pero el alcohol y el tabaquismo son factores que son independientes y se asocian con no solamente con la aparición, sino con la progresión de la enfermedad. La genética cada vez cobra más importancia y por eso casi que debemos tener la genética siempre en nuestra práctica clínica en enfermedades pancreáticas. Las alteraciones genéticas o las mutaciones más frecuentes son en el CFTR, que es el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, el SPINK1, que es el inhibidor de la serina proteasa, y el STRC, que es el inhibidor de la quimiotripsina, así como el PRSS1, que es la mutación del gen del tripsinógeno catiónico en la pancreatitis hereditaria. Muy bien, ahora entrando ya en tema, el dolor en pancreatitis crónica es el síntoma más significativo y por el cual lleva a consultar el paciente. Ya mencionamos anteriormente que muchos pacientes están con diagnósticos de síndrome intestino irritable, dispepsia y que realmente tienen una patología pancreática. Es un desafío muy importante clínico para el diagnóstico y su manejo está presente en el 90% de los pacientes
y es la principal causa de consulta y de hospitalización. Clínicamente es un dolor epigástrico, constante, intenso, sordo, que a menudo se puede irradiar a la espalda y generalmente empeora después de algunas ingestas de comidas ricas en grasas. Pero el dolor, como mencioné anteriormente, no tiene una sola causa y cada vez se habla más del origen multifactorial. Pero una de las teorías más aceptadas es los problemas del drenaje pancreático que conllevan a hipertensión del conducto pancreático y a hipertensión del parénquima pancreático. Pero hay otras causas, como por ejemplo complicaciones, efectos adversos de medicamentos. Pero al final, esto conlleva a una serie de alteraciones del sistema nervioso, especialmente, primera parte, lo que ocurre es que hay una alteración en la conducción periférica del dolor a nivel pancreático. Entonces es un páncreas que es más sensible al dolor. Hay una alteración en la nocicepción pancreática y una alteración como tal llamada neuropatía pancreática. Además de eso, digamos que es un problema que genera sensibilización central espinal. Estos pacientes son más sensibles al dolor ocasionado por la pancreatitis crónica. Además de esto, hay una alteración en la inhibición del dolor por mecanismos claramente ya conocidos y un componente central muy importante, que se trata de una reorganización funcional, sensibilización central cortical, que hace a este paciente mucho más susceptible al dolor. Muy bien, es importante clasificar el dolor en pancreatitis crónica. Como mencioné anteriormente, este es el síntoma principal y hay 3 tipos de dolor, tipo A, tipo B y tipo C, y los puse así, digamos, de forma predeterminada, porque el tipo C es el de mayor problema, porque es un dolor severo, crónico, que se mantiene durante todo el tiempo y puede que tenga ataques aún más severos o no. Y este es el más incapacitante para el paciente. Hay un dolor tipo B, que es el dolor crónico persistente, que el paciente lo maneja, como mencionábamos anteriormente, con medicación, con AINES, principalmente acetaminofén. En algunos casos requieren opioides. Y puede tener episodios o ataques intermitentes severos. Y el tipo A es aquel paciente que está empezando la pancreatitis crónica, que está asintomático y que tiene ataques severos intermitentes de dolor, pero después está asintomático. Entonces hay que definir y clasificarlo en estos 3 aspectos para así, a su vez, como más adelante les voy a mencionar, cómo enfocarlo. Muy bien, entonces podemos definir las causas de dolor refractario en este abanico que les traigo. Uno de ellos es los cálculos ductales pancreáticos, la estenosis ductal pancreática, las complicaciones como pseudoquistes pancreáticos, estenosis biliar, estenosis duodenal, pancreatitis crónica secundaria, aquilomicronemia, que ocasiona alteraciones en la circulación esplácnica y hacen dolor por isquemia. Y muy importante, y algo que tenemos que tener en cuenta y cada vez cobra mayor importancia, y es el aspecto psicosocial. Estos pacientes tienen digamos, un comportamiento diferente, son pacientes que pueden tener depresión, ansiedad y pueden tener manifestaciones de dolor que no tienen que ver con propiamente orgánicas, ¿no? Entonces siempre hay que evaluar de forma integral a estos pacientes. Ya cuando tenemos el paciente con dolor en pancreatitis crónica, hay que escoger qué estudios vamos a hacer. Entonces, la tomografía de abdomen es uno de los estudios más importantes, iniciales. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar el páncreas de manera completa, nos va a permitir estudiar el conducto pancreático cómo está, nos puede demostrar si hay dilatación o no del conducto pancreático, además si hay atrofia del parénquima pancreático, calcificaciones parenquimatosas principalmente, colecciones, engrosamiento del páncreas o dilatación del conducto biliar. Muy bien, algo importante es que cuando ya tenemos, digamos, estos hallazgos en una tomografía de abdomen, son hallazgos tardíos, ¿no?
La resonancia de abdomen es muy importante. Lógicamente no utiliza radiación ionizante, el contraste no es yodado. Tiene una dificultad para los pacientes que tienen problemas de claustrofobia, pero tiene mayor sensibilidad que la tomografía. Permite evaluar mucho mejor el conducto pancreático, además determinar o detectar anormalidades un poco más tempranas en el diagnóstico de pancreatitis crónica, y de pronto podemos utilizarlo en conjunto con otras sustancias como secretina que permiten evaluar mucho mejor detalles del conducto pancreático. El ultrasonido endoscópico es una herramienta muy importante. Tiene un problema que es invasivo, necesita sedación, pero es un estudio bastante tolerado. La ventaja de este es que es mucho más sensible y permite detectar hallazgos más tempranos. Y nos permite evaluar muy bien el conducto pancreático y de pronto detectar calcificaciones intraductales que no se ven por tomografía ni por resonancia, y que nos pueden dar luces de cuál es la causa del dolor en el paciente con pancreatitis crónica. Muy bien, una de las causas, vamos a hablar un poco de las principales, de las causas de dolor persistente refractario, y es la litiasis ductal. Se puede presentar hasta en un 90% de los casos, es con mayor frecuencia en hombres. Generalmente se asocia con pancreatitis crónicas secundarias a alcohol y a tabaquismo. Generalmente están localizados en la cabeza del páncreas principalmente, y alcanzan diámetros importantes hasta de 10 milímetros. En gran proporción, este proceso inflamatorio que produce, que tiene o que conduce o que produce el cálculo en el conducto pancreático produce estenosis. Por esa razón, la gran mayoría están asociados con estenosis del conducto pancreático. Esta es una imagen que les traigo de un paciente nuestro que tenía dolor abdominal persistente con pancreatitis crónica, y que por imágenes convencionales, TAC, resonancia, se veían algunas calcificaciones, pero no podíamos definir realmente si eran o no intraductales o no. Y este paciente tenía claramente un cálculo en el conducto pancreático que lo estaba obstruyendo y que era el causante de este dolor. Este paciente posteriormente se trató y con mejoría importante del dolor. El tratamiento de elección depende mucho del tamaño del cálculo de la litiasis. Si son cálculos grandes por encima de 5 milímetros, de pronto podemos emplear una técnica adicional que se llama litotripsia extracorpórea, pero no lo tenemos en nuestro medio. Actualmente, digamos que podemos utilizar la pancreatoscopia para hacer litotripsia intraductal, pero actualmente realmente las guías dicen que si tenemos un cálculo que está causando dolor refractario en el paciente, lo mejor es hacer inicialmente litotripsia extracorpórea si el cálculo es grande. Si es un cálculo pequeño que podamos instrumentar, hay que llevar al paciente a CPRE para hacerle el tratamiento de esto. Estas son imágenes de pacientes con estenosis ductal y estas con cálculos vistos directamente por pancreatoscopia. Si hablamos un poquito de cómo tratarlos acerca con el colangioscopio o Spyglass, tienen una buena tasa de éxito técnico y además una buena tasa de éxito clínico, como ven remarcado en estas dos barras. La estenosis ductal pancreática hay que definirla también. Aquella dominante es aquella que produce una dilatación significativa, por lo menos más de 6 milímetros del conducto pancreático, y hay que tratarla si hay dolor persistente. El tratamiento recomendado es intervenir el conducto pancreático y colocar estén plásticos o metálicos y recambiarlos periódicamente, por lo menos cada 6 meses o antes si el paciente presenta síntomas. El éxito es importante, hasta un 94%. Los estén plásticos versus metálicos, los estén plásticos pueden fallar. Tienen un éxito clínico que es muy variable dependiendo del diámetro de los estén plásticos, y los estén metálicos pueden tener un éxito clínico un poco mayor. El bloqueo del plejo celíaco, digamos que es una técnica que se puede utilizar en pacientes con dolor refractario, y es una técnica que podemos utilizar por medio de ultrasonido endoscópico, y lo que hacemos es detectar el plejo celíaco o el ganglio celíaco e inyectar en esta zona, guiado por ultrasonido endoscópico, corticoides anestésicos locales
o en algunos casos alcohol absoluto para hacer neurolisis del ganglio celíaco. En pancreatitis crónica realmente produce un beneficio limitado. La mejoría del dolor puede alcanzar hasta en un 59% más o menos y es de corta duración, con complicaciones que pueden ser serias como hipotensión, hemorragia, infecciones y complicaciones neurológicas. Entonces, actualmente las guías recomiendan que en dolor refractario solamente se debe ofrecer cuando ya se han agotado las demás posibilidades de tratamiento médico o intervencionista. Muy bien, cuando ha fallado la CPR y el paciente persiste con dolor, podemos tratar de hacer alguna intervención guiada por ultrasonido endoscópico, que es el drenaje del conducto pancreático a través del estómago o a través del duodeno con un éxito técnico bueno, de 76%, pero con eventos adversos relevantes hasta un 20% aproximadamente. New England Journal recientemente publicó esto y quería traerlo porque me parece que es el enfoque que debemos darle al paciente con dolor abdominal secundario a pancreatitis crónica y que es refractario. Entonces, como ven inicialmente, en la primera parte es muy importante tener una buena relación médico-paciente. Esto es lo primero que tenemos que llegar. Y el enfoque que ellos le dan es un enfoque biofísico y psicosocial, es decir, hay que evaluar tanto la parte anatómica del parénquima pancreático, del conducto pancreático, como el aspecto psicológico y social de nuestro paciente. Después de esto, hay que evaluar el tipo del dolor, si es un tipo A, si es un tipo B, si es un tipo C, y además las alteraciones psicosociales que puede tener el paciente, es decir, ansiedad, depresión. En este punto hay incluso que apoyarnos con psiquiatría porque son pacientes que pueden necesitar apoyo desde este punto de vista. Ahora, el dolor tipo A, es decir, pacientes que tienen ataques intermitentes e infrecuentes de dolor o pancreatitis, hay que tener mucha cautela en llevarlos a intervenciones porque es probable que no requieran ningún tipo de intervención. Sin embargo, en todo paciente hay que evaluar la parte estructural. En los tipo B son pacientes con dolor intenso, intermitente, con ataques continuos. Estos pacientes son los que más se benefician realmente de ser llevados a algún tipo de intervención y hay que hacer una evaluación completa de la parte estructural pancreática y ductal. Pero muy importante es que estos pacientes generalmente ya vienen con tratamientos analgésicos por largo periodo de tiempo, AINES, acetaminofén e incluso opioides, ¿no? Entonces, en este caso, hay que evaluar muy bien si el paciente no tiene una alteración secundaria al uso crónico de medicamentos como opioides. Y el tipo C, aunque es el peor escenario, es el paciente con dolor constante, pancreático, incapacitante, uno tiende a pensar que este es el paciente que de pronto se va a beneficiar de alguna intervención endoscópica y realmente no. Estos pacientes son los que menos se benefician de intervenciones endoscópicas. Si hay algo que intervenir, hay que hacerlo, pero incluso en casos de que logremos intervenir exitosamente, el tratamiento endoscópico puede fallar en la gran mayoría de los casos, porque como mencioné anteriormente, ya tienen afectados todas las vías de transmisión del dolor, tanto a nivel local como a nivel periférico y central. Entonces, a pesar de que los intervengamos, van a tener persistencia de dolor y es importante comentárselo al paciente. Y las intervenciones psicosociales cumplen un papel muy importante y como mencioné anteriormente, hay que apoyarse con psicología, hay que apoyarse con psiquiatría. Incluso está referido terapia cognitiva conductual, rehabilitación del dolor, manejo del estrés, capacitación en resiliencia, trabajo social en caso de que no tengan un buen apoyo familiar. Muy bien, como conclusión para llevar a casa, el dolor abdominal es el síntoma primordial en pancreatitis crónica, genera un impacto importante en la calidad de vida del paciente, es complejo de evaluar, además, la etiología es multifactorial, requiere un enfoque inter o multidisciplinario que incluya incluso psicología y psiquiatría. El enfoque actual de estos pacientes debe ser biopsicosocial. El diagnóstico hay que tratar de hacerlo lo más claro posible
para dar tratamientos específicos y no llevar al paciente a intervenciones innecesarias e incluso en ocasiones a cirugías innecesarias. El ultrasonido endoscópico es una herramienta importante que debemos tener en cuenta en la evaluación del dolor en pancreatitis crónica e incluso como herramienta terapéutica en estos casos de dolor refractario en pancreatitis crónica. Esto es lo que quería traerle acerca de esto. Quise ser preciso con el tema.